Hola, buenos días. Vamos a dar inicio esta semana. Estamos en la cuarta unidad de álgebra que trata sobre bases. Las bases son un conjunto finito de vectores en un espacio vectorial que cumple dos condiciones. Una es que los elementos de esta base son vectores y son linealmente independientes. Significa que entre ellos, cuando tú construyes una combinación lineal igualada a cero, las constantes que acompañan a cada vector son todas iguales a cero. La segunda condición es que combinando apropiadamente estos vectores, puedes construir cualquier otro vector de ese espacio vectorial. Las bases no son únicas, se tiene un conjunto infinito de vectores que cumplen estas dos condiciones dentro de un espacio vectorial. Pero hay bases mucho más sencillas que otras. La base más simple en un espacio vectorial recibe el nombre de base canónica, ya que es la más sencilla de todas. Sus componentes son unos y ceros. Es una base ortonormal también. Y tiene otras propiedades, también hemos visto. Bueno, ahora, imagina la siguiente situación. Bueno, mejor vamos a primero ver la definición y ya después te planteo el siguiente problema. ¿Bien? Te comparto la cosa. Antes de ver lo que es cambio de base, que es el tema principal de la unidad, vamos a ver primero una definición muy importante sobre tiene que ver con las combinaciones lineales de una base. Dado un vector, tú calculas la combinación lineal en términos de la base. Las constantes de esa combinación lineal, escritas como un vector columna, recibe un nombre especial, que es este de aquí, representación de coordenadas con respecto a una base. Sea B, dado por V1, V2 hasta Vn, una base de un espacio vectorial V. Es decir, que tú tienes n vectores de este espacio vectorial V, y estos n vectores son Li y además generador. Por lo tanto, son una base. Y además, sea X un vector aleatorio en ese espacio vectorial V. Como este X pertenece al espacio V y este espacio V tiene una base, al menos una base, tiene infinitas de hecho, entonces el vector X se puede escribir como una combinación lineal de estos V. Al vector 1 le agrego una constante C1, al vector 2 una constante C2, al vector 3 una constante C3, y así sucesivamente hasta el vector n' o último. Los escalares C1, C2, Cn, nosotros le llamamos alfa, beta, gamma, delta, ¿te acuerdas? Son esos. Aquí le llaman C. Se denominan coordenadas de X con respecto a la base B. Tienen un nombre esas constantes, son coordenadas. La matriz de coordenadas, o también llamado vector de coordenadas, con respecto a B, es la matriz columna NRN cuyas componentes son las coordenadas de X. Es decir, esta notación significa que el vector X está escrito en términos de la base B. Por eso tiene aquí una etiqueta B, porque esta B se refiere a esta base. En esta base, el vector X tiene esta combinación lineal. Esas constantes 1, 2, 3, etcétera, se ponen como componentes de este vector en el orden 1, 2, 3 hasta n. Entonces el vector de coordenadas, que es esta expresión, es muy fácil de encontrar. Solamente necesito calcular la combinación lineal del vector que estamos estudiando en términos de esa base.
Esto va a ser importante más adelante. Es una definición muy sencilla. Solamente es definición, no estamos calculando nada. Vamos a ver un par de ejemplos sobre este vector de coordenadas o vector coordenado. Bueno. Déjenme buscar un par de ejemplos. Bien. Esto es del Larson. El Larson es un libro muy fácil de álgebra en secundaria. Estos vectores que te muestro forman una base del espacio de R2. Estos dos de aquí. Bien. Entonces vamos a hacer lo que sigue. Vamos a llamarle vectores V. El vector 1 es el vector cuyas componentes son 1, 0. Y el vector U2 es el que tiene componentes 1, 2. Vectores de una base en R2. Bien. Vamos a calcular el vector de coordenadas para dos situaciones. Uno, un vector W, le voy a llamar así, que tenga la forma -1, 4, y un vector W que tenga la forma 5, -2. Bien, vamos a calcular estos vectores coordenados para esta base. No es difícil, nada más es concepto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se tiene aquí dos vectores, estos vectores 1, 0, 1, 2. Los estoy escribiendo como una matriz, aquí arriba. Y estos vectores 1, 0 y 1, 2 les estoy llamando U1 al primero, U2 al segundo. Te garantizo que estos dos vectores forman una base del espacio R2. El espacio vectorial R2 es el plano cartesiano. No hay más, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos seguros que estos vectores son una base? Pues debes comprobar dos cosas. Una es que sean linealmente independientes y la otra es que sean generador de ese plano cartesiano. Sin embargo, el día viernes vimos un teorema muy importante, ¿verdad? Que te ahorra el 50% del trabajo. Cuando tú tienes vectores candidatos a ser una base, basta que compruebes una de esas dos condiciones, la independencia lineal o bien el generador. Aquí no vamos a hacer esas cosas. Aquí ya se te está dando la base, es decir, estos vectores estamos 100% seguros que cumplen esas dos condiciones. Ya no tengo que comprobar, a menos que se te esté pidiendo. Bien. Aquí lo que estamos haciendo es intentar calcular el vector de coordenadas, este vector que está en rojo, para estos dos vectores W en términos de esta base. Bien. Entonces, hacemos lo que vimos. Debes tú escribir la base. Aquí, como solamente hay una base, le llamo B. Si tuvieras tres bases, tienes que llamarle B1, B2, B3, dependiendo de cuántas tú tengas. Aquí solamente hay una, entonces no hay ningún problema. Bien, mi vector U debe ser igual al 1, 0, este de aquí. Y el vector U2 debe ser el 1, 2. De esta forma. Muy bien. Ahora, vamos a calcular el vector coordenado para el inciso A. Para el inciso A, ¿qué debo hacer? Me regreso a la definición. Dice que el vector coordenadas, el vector de coordenadas o el vector coordenado, se calcula
construyendo una combinación lineal. El vector, en este caso W, en términos de la base U1, U2. Como solamente tengo dos elementos en esa base, necesito dos términos en la combinación lineal. Mira, entonces sería la siguiente. Construyo mi combinación lineal, alfa veces el primer vector, más beta veces el segundo vector, y esto igualado al vector W. ¿Bien? Aquí viene lo de siempre. Debemos sustituir los vectores U1, U2 y W en esa combinación lineal. Introducir las constantes en los vectores, sumar dichos vectores, igualar componentes, nos lleva a un sistema de ecuaciones algebraico, el cual escribimos matricialmente. Todo ese proceso nos lo vamos a ahorrar y vamos a escribir directamente el sistema matricial. ¿Bien? Sistema matricial. El sistema matricial se obtiene, bueno, tiene la siguiente estructura. La primera columna de la matriz de Gauss es el primer vector, escrito en forma de columna. La segunda columna es el vector 2, pero esto va aumentado, ¿verdad? Y del lado derecho escribimos el vector W. Tiene esta estructura, entonces lo escribimos. Esto de aquí, el vector U1 es 1, 0, y por lo tanto la matriz de Gauss quedaría así, 1, 0. El vector U2 es 1, 2, aumentada, y el vector W era menos 1, 4. Así, bien. La primera columna se refiere a las constantes alfa, la segunda beta, y la última son las constantes del lado derecho. Es decir, las componentes del vector W. Fila 1, fila 2. Bien. Si te das cuenta, el sistema ya está escalonado. Me conviene escalonar hacia abajo. Entonces solamente debo interpretar algebraicamente las filas. Comenzamos con la fila 2. En orden ascendente es la interpretación. Entonces, ¿cómo quedaría la interpretación de la fila 2? Pues quedaría 0 alfa más 2 beta igual a 4. Esto 0 se puede ignorar y de aquí tienes una expresión, ¿verdad? Bueno, un valor para beta, que es 4 entre 2, y esto te da 2. Muy bien, ahí vamos. Ya casi está. Y ahora vamos a interpretar la fila número 1. La fila 1 significa 1 alfa más 1 beta, y esto debe ser igual a menos 1. Debo despejar el pivote de esta fila, que es alfa, ya que es lo que está encima del escalón. Despejamos alfa primeramente y quedaría menos 1 menos beta. Sustituyo beta, menos 1 menos 2. Y por lo tanto, esto es menos 3. Fíjate, hemos encontrado la siguiente solución del sistema de ecuaciones. Alfa igual a menos 3, beta igual a 2. ¿Qué significa? Que el vector de coordenadas, el vector W, escrito en términos de la base B, viene dada como alfa beta, así, y sustituyo valores. Entonces quedaría como menos 3, 2. Y aquí termina la primera parte del ejercicio. Este vector es el de coordenadas de W con respecto a esa base. Fue muy fácil de encontrar. Fíjate que solamente la combinación lineal, las constantes alfa y beta de siempre, pero ahora se escriben como un vector columna. Ese vector columna es el vector de coordenadas que se está pidiendo. Muy sencillo. Es lo de siempre, combinaciones lineales. ¿Vale? La segunda parte del ejercicio es lo mismo. Bueno, el inciso B
es este de aquí, pero ahora el vector W es el 5, menos 2. ¿Qué debo hacer? Construir mi combinación lineal de esta, alfa el primer vector, beta el segundo, igualado a ese nuevo vector. Se construye la matriz de Gauss, que es esta de aquí, pero aquí con las nuevas componentes. Estas ya no van a ser menos 1 y 4, sino ahora van a ser 5 y menos 2. ¿Vale? Hay que corregir esos valores. Obviamente eso se ve reflejado aquí y también acá. Por lo tanto, esta constante ya no va a ser la misma. Y tampoco va a ser la misma alfa y beta. Y por lo tanto van a cambiar estos valores. ¿Bien? Hay que hacer todos esos cálculos nuevamente para este nuevo valor de W. Lo hacemos rápidamente. Solamente voy a escribir el sistema de ecuaciones de Gauss. Aquí está. Y este sistema de ecuaciones debe estar igualado al 5 menos 2, que está por acá arriba. En la parte B, ahora el vector W es 5 menos 2. ¿Bien? Por lo tanto, esto se debe corregir. Así. Te das cuenta que ya está escalonado. Por lo tanto, debo interpretar nada más. La interpretación algebraica de la fila número 2 te daría 0 alfa más 2 beta igual a menos 2, ¿verdad? Entonces tendrías 2 beta igual a menos 2. Por lo tanto, beta vale menos 1. Y haces lo mismo con la interpretación de la fila 1. Tendrías alfa más beta igual a 5. Despejamos a alfa y tendrías que alfa es igual a 5 menos beta. 5 menos menos 1, es decir, 6. Y entonces, el vector de coordenadas de W con respecto a la base B sería alfa beta en ese orden, es decir, 6 menos 1. Y termina. Es algo muy sencillo de calcular, como te puedes dar cuenta. Bueno. ¿Y por qué son importantes estas cosas? Esto de los vectores coordenadas son muy útiles en química cuando tú ves las redes cristalinas. No sé si lo vieron con la maestra Claudia en su curso de química del primer semestre, pero pues esto es muy útil cuando tú calculas redes cristalinas en física del estado sólido. Física del estado sólido es, gracias a esta rama de la física, nosotros tenemos, bueno, se tiene la tecnología de hoy en día. No sé si han escuchado eso de nanotecnología. Eso está relacionado con física del estado sólido. Y las bases de esta rama son redes cristalinas. Y las redes cristalinas se pueden representar matemáticamente como vectores. Una red cristalina hexagonal, una red cristalina ¿cómo se llama?, de 4 lados, no recuerdo su nombre. Bueno, resulta que estas redes cristalinas se pueden modelar mediante una base de vectores. Y esa base de vectores debe ser la más sencilla posible. Pero cuando tú deformas un material, entonces estás cambiando la base de ese material. Y por lo tanto cambian sus vectores básicos. ¿Cómo cambias de una base a otra? Bueno, pues eso es en términos de vectores coordenados, que son estos de aquí. Sí, tiene su aplicación. Claro que sí. Bueno, déjenme buscar un ejercicio alterno a esto y que ya lo comprendan un poco más.
este, igual de Larson, y dice lo siguiente. Encuentra la matriz de coordenadas de este vector X en R3 relativa a esta base. Le llaman B', U1, U2, U3 son los vectores 1, 0, 1, 0, menos 1, 2 y 2, 3, menos 5. No necesitamos comprobar que esto de aquí es una base. Ya lo está dando por hecho. ¿Vale? Solamente se está pidiendo la matriz de coordenadas. La matriz de coordenadas o vector coordenado es esto de aquí, en rojo. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo calculo ese vector de coordenadas? Para hacerlo, necesito primero construir una combinación lineal de esta expresión, ¿bien? En términos de los vectores básicos o los vectores que pertenecen a esa base. Entonces, como tengo tres elementos en la base, es el U1, U2 y U3, debo tener tres constantes. Vamos a escribir aquí el vector de coordenadas de X con respecto a la base B es la siguiente. Es decir, yo necesito calcular el vector de coordenadas de X con respecto a la base B. Y esta base B va a tener tres constantes, las de siempre, alfa, beta, gamma. ¿Bien? ¿Quién es cada uno de estos? No lo sé. Pero yo sé que estas constantes cumplen la siguiente condición, en donde si yo multiplico el primer vector por alfa, voy a obtener este nuevo vector combinado con beta veces el vector 2, combinado con gamma veces el vector 3. ¿Y esto a qué lo igualo? Lo debo igualar al vector que quiero representar en esa base. El vector a representar es X. 1, 2, menos 1. Y pongo así, X. ¿Vale? Lo que sigue es ya lo de siempre. Escribimos el sistema matricial para ahorrarme todo el trabajo de sustitución, igualación de componentes y demás. Y recordemos que en el sistema matricial escribimos los vectores de la base como columnas. De la primera columna es el primer vector, 1, 0, 1. Aquí está, 1, 0, 1. El segundo vector es la segunda columna, 0, menos 1, 2. Así. El tercer vector es la tercera columna, 2, 3, menos 5. Bien. Aumentada. Y del lado derecho el vector X, que es el que se está igualando. El vector X es 1, 2, menos 1. De esta forma. Encabezados es alfa, beta, gamma, constantes, fila 1, fila 2, fila 3. De esta forma. Y debo proceder a escalonar. En este caso me conviene escalonar hacia abajo. Tengo un 0 y además el pivote es unitario. ¿Bien? ¿Cómo elimino el elemento que está aquí? ¿Qué operación elemental debo realizar? Una resta. Resta, correcto. La fila 1 menos la fila 3. Y esto va en la nueva fila 3. La fila 1 y la fila 2 no van a cambiar, ¿bien? Ya que no se están operando. Entonces reescribo esas filas de esta forma. Y aquí abajo voy a poner lo que resulte de la resta. La fila de arriba menos la fila de abajo. Quedaría 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. 2 menos 5, 7. 1 menos menos 1,
2. Aquí está. Ahí está la escalera. Ya terminé de reducir todo lo que está por debajo del primer escalón. Me voy al que sigue, menos 1. Y voy a eliminar lo que está por debajo de este. ¿Qué operación elemental debo realizar? Multiplicar por menos 2 la fila 2. Después, pues, sumarlo. Correcto. Con la fila 3. Bien, esto va a la 3. Debo hacer esta operación elemental. Necesito una fila auxiliar, que es el doble negativo de la 2. Bien, esa fila auxiliar la pongo aquí abajo, 2 veces la fila 2. Y cada elemento de la fila 2 lo voy a multiplicar por menos 2. Quedaría 0. Menos 2 por menos 1 es más 2. Menos 2 por 3 es menos 6. Y menos 2 por 2, menos 4. La fila 3 está arriba y debo simplemente sumar. 0 con 0, 0. Menos 2 y 2, 0. 7 menos 6, 1. 12 menos 4, menos 2. Quedaría de esa forma. La fila 1 y la fila 2 no van a cambiar, solamente la 3, entonces copio las dos primeras. No tiene caso aquí. Y este 0, 0, 1 menos 2 es la nueva fila 3, de acuerdo a esta operación elemental. Entonces es 0, 0, menos 1 y 2. Entonces es 1 menos 2. Así. Hemos terminado de escalonar, ya que lo que está por debajo de la escalera todo es igual a 0. Y lo que viene es la interpretación algebraica de esta matriz en orden ascendente, ya que en la fila número 3 se tiene mayor cantidad de ceros. Los encabezados serán aquí alfa, beta, gamma y constantes. ¿Sí? Debo interpretar primeramente la fila número 3. La 3 significa 0 alfa más 0 beta más 1 gamma igual a menos 2. Entonces simplemente gamma igual a menos 2. Y fíjate que ya está despejado el pivote. Gamma toma este valor. Interpreto ahora la fila número 2. Quedaría 0 alfa menos 1 beta más 3 gamma igual a 2. Puedes sustituir primeramente gamma y después despejar beta, o al revés, da lo mismo. Voy a despejar primero. Para despejar, esto de aquí debe pasar restando, y cuando tú pases esa resta, el menos de aquí lo que hace es cambiar signos. Por lo tanto, el despeje quedaría a menos 2, porque aquí tienes 2, pero con el menos va a cambiar a menos 2. Este 3 gamma pasa como menos 3 gamma, pero el menos de aquí lo vuelve a cambiar y quedaría más 3 gamma. Aquí está el despeje, hago la sustitución, que te da menos 2, menos 6, por lo tanto beta es igual a menos 8. Ya tengo el valor de beta. Continúo con gamma, quedaría la interpretación de la fila 1, 1 alfa más 0 beta más 2 gamma igual a 1. Y entonces quedaría así. Alfa más 2 gamma igual a 1. Sí. Despejo alfa, porque es el pivote de esta fila. Así. Sustituyo el valor de gamma, que era menos 2. Hago las cuentitas y te da 1 más 4, ¿verdad? Por lo tanto, alfa es igual a 5. Aquí está. Ya tengo las tres constantes. ¿Qué hago con ellas? Las escribo como un vector columna. Este vector columna recibe el nombre de vector de coordenadas o matriz de coordenadas del vector X con respecto a la base B.
la sustituyo aquí, ¿verdad? Ahí, luego aquí abajo. Entonces, por lo tanto, el vector de coordenadas x con respecto a la base B sería alfa 5, beta menos 8, gamma menos 2. Terminamos. ¿Alguna duda? Hasta aquí. ¿Dudas? No, profe. Fíjate muy bien en la notación. La notación es importante. El vector que se está estudiando, cuando tú calculas su vector coordenado, el vector coordenado se representa o debe entenderse, bueno, se debe escribir entre corchetes. Estos. Y aquí señalar la base que estás tú, en este caso, combinando. La base B. Así se llama la base de acá. Bueno, se llama B'. Es B, ¿vale? Es la misma. Si tú pones o escribes tu vector coordenado así, sin corchetes y sin etiqueta, yo entiendo que esto es un vector de tamaño 3×1 o es una matriz en forma de columna. Y yo entendería que estas son las componentes del vector X. Y eso no es correcto, ya que las componentes del vector X son 1, 2, menos 1. No es lo mismo escribir el vector X sin su representación coordenada, como es esta de aquí, o así. Cuando lo escribes así, estos números, 5 menos 8 menos 2, son las constantes de la combinación lineal en la base. Entonces, lo que estás haciendo realmente es calcular el vector coordenado con respecto a esa base. Y de ahí la necesidad de escribir, en este caso, los corchetes y la etiqueta, ya que esos te están diciendo que estás escribiendo un vector coordenado con respecto a cierta base. Es muy importante la notación, entonces no la omitas, no te comas las cosas, déjalo así, ¿vale? Bien. Bueno, ahora, mira, geométricamente, ¿qué es lo que pasa? Vamos, aquí Larson tiene una imagen, puede serles útil para comprender esto. Mira, aquí el Larson pone este ejemplo de esta base, 1, 0 y 1, 2, pero no es la única base. Yo te dije que hay infinitas, y pues sí, efectivamente se tienen infinitas bases en cualquier espacio vectorial. Mira, esto de aquí arriba es un plano cartesiano, pero sus ejes no son como los que conocemos, están inclinados. Bueno, el eje primado Y tiene cierta inclinación con respecto al eje X'. La base de arriba le vamos a llamar, ¿cómo le llaman? Le llaman B. Y esta base tiene dos vectores. El primero es 1, 0 y el segundo es 1, 2. Esta base ya la vimos, ¿verdad? En el primer ejercicio de hoy. Abajo tienes una base diferente. La base de abajo le llaman B'. Y también debe tener dos elementos, los unitarios, 1, 0 y el 0, 1. Ambos conjuntos son una base del espacio vectorial R2, ¿sale? Geométricamente, ¿cómo los vemos? Bueno, la base B', que es la de abajo y la más sencilla, es el plano cartesiano que todos conocemos, cuyos ejes son a 90 grados. La base de arriba es diferente. El 1, 0, haz de cuenta, para dibujar este plano cartesiano oblicuo, tú vas a dibujar el plano cartesiano tradicional. Localizas esos puntos. 1, 0. El 1, 0 está por aquí.
El 1, 2 está por aquí. Entonces el eje X va a ser el mismo, unes el origen con este primer punto, así, y el eje Y va a ser el origen unido con este nuevo punto. Los extiendes, y este es tu nuevo plano cartesiano, X', Y', que es el que está dibujado aquí. ¿Sí? De esta forma los construyes. Bien, la diferencia es muy clara. Los ejes en la base sin prima están inclinados, en la base no primada son a 90 grados. ¿Qué significa? Bueno, resulta que si tú tienes el vector 3, 2, bueno, en este caso el vector 5, 4, el vector de coordenadas de este vector 5, 4 con respecto a la base prima tiene como constantes al 5 y al 4. Son sus mismas componentes. Pero este vector escrito en otra base, en este caso la base 1, 0, 1, 2, va a tener una interpretación diferente. Fíjate cómo lo escriben aquí. Resulta que este mismo vector 5, 4, escrito en la base B, cuando tú construyes esa combinación lineal, alfa veces el primer vector más beta veces el segundo vector igualado, en este caso de 5, 4, y resuelves el sistema de ecuaciones, vas a llegar a las siguientes constantes, 3 y 2. Ese 3 y 2 en el nuevo sistema cartesiano es este punto de aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, en la base de abajo, el vector es este. Ese mismo vector tú lo pones en la base de arriba, no cambia de dirección ni de magnitud. Es la misma flecha, pero escrita en diferentes coordenadas. En la coordenada primada sería 5, 4, es algo muy fácil. Pero en las coordenadas que no están primadas, que van a cambiar, es 3,2. Fíjate cómo cambian con respecto a esos vectores básicos. Este es un cambio de coordenadas, o es un cambio de base, lo que se está haciendo. Ahora, yo puedo dar diferentes bases del mismo espacio vectorial. ¿Cuáles serán las nuevas coordenadas de un vector en términos de esa nueva base? Se puede calcular. Lo vemos en la siguiente video.